Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Con la caída de Babilonia se funda el imperio medo-persa, el cual lo fundó Ciro II o Ciro el Grande, el Ciro de Persia, siendo la segunda potencia en la imagen en el sueño de Nabucodonosor, la cual encontramos en el capítulo 2 de Daniel, pero en el orden bíblico fue la cuarta potencia, porque la primera potencia fue Egipto, la segunda los asirios, la tercera Babilonia y la cuarta los medos y los persas. Entendemos en que el imperio medo-persa está conformada por dos pueblos llamados los medos y los persas. Vamos a hacer una introducción de los medos y los persas, los cuales eran parientes. Si hacemos una analogía, serían como primos hermanos, así como los judíos por sus descendientes. Los medos y los persas estaban conformados por tribus diferentes que compartían un mismo territorio, donde estaban divididos, y es Ciro el Grande quien los une con el propósito de derrocar al imperio de Babilonia, y forma un imperio de los dos tribus diferentes, aunque procedían de un mismo origen, no se llevaban por estar divididos territorialmente. Sin embargo, son primos y están relacionados porque comparten su misma lengua, sus mismas costumbres culturales, compartían sus dioses, su panteón, eran el mismo, el de los medos y el de los persas, donde también compartían un mismo ancestro por ser descendientes de un mismo patriarca. ¿De dónde proceden los medos y los persas? ¿Quién fue el antepasado de los medo-persas? Ya hemos visto en que todas las naciones proceden de los hijos de Noé. Después del diluvio, tiene que ser así, por la razón en que se eliminó toda clase de vida, a excepción de los que estuvieron dentro del arca. Los que no entraron, todos esos hombres se eliminaron, donde solo quedaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ya vimos anteriormente en cuanto a Can y Sem, hijos de Noé, tuvieron que ver con las potencias anteriores. En el caso de Egipto, los cuales procedían de Can por su hijo Misraín. En el caso de los asirios, procedían de Sem por su hijo Asur, son semitas. Lo mismo con Babilonia, aunque Nimrod era descendiente camita y fundador de la ciudad de Babel, pero también Babilonia tenía descendencia semita. Sin embargo, en cuanto a los medos y los persas, aparece el otro hijo de Noé llamado Jafé. El antepasado de los medos y los persas provienen de Jafé. Son descendientes de Jafé a través de un hijo de Jafé llamado Madai, quien fundó y dio origen a los medos y los persas. Fue un hijo de Jafé llamado Madai. Veamos Génesis capítulo 10, versículo 2. Los hijos de Jafé: Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tiras. Así encontramos dentro de los hijos de Jafé a Madai, siendo el antepasado de los medos y de los persas. Qué bonito del cómo la Biblia, en todo sentido histórico, corrobora efectivamente donde las potencias de las naciones, los pueblos, surgieron siendo descendientes directos de los hijos de Noé. Así queda claro de que los 3 hijos de Noé tienen participación en la formación de las potencias y hegemonías humanas. Hemos aprendido que los medos y los persas eran tribus que habitaron un territorio, pero estaban divididos en conflicto, tenían diferencias, pero sin embargo lo compartían todo: sus costumbres, sus dioses, su antepasado, como Madai, hijo de Jafé, hijo de Noé, quien dio origen a estas 2 naciones a través de su hijo Madai. En el orden que estamos viendo, Medo-Persia es la cuarta bestia en el orden de las bestias, la cuarta potencia dominante y la segunda potencia en la imagen en el sueño de Nabucodonosor. La característica de esta potencia, la cual la hace única,
esa comparación de las otras potencias que tenían un poderío generalizado, como Egipto, los asirios, los babilonios, un solo imperio. En este caso, los medopersas no. Ellos tenían una nación de dos pueblos que formaron un imperio, estaban rivalizados, pero un hombre llamado Ciro el Grande los unificó. Parecido como Egipto, que tenía Egipto alto y Egipto bajo. Los medos y los persas, sus tribus tenían enemistad entre sí, hasta que apareció un rey llamado Ciro II o Ciro el Grande, el cual los unificó. El Ciro de Persia, el Ciro de la Biblia, el Ciro de Daniel, el Ciro de las profecías bíblicas, fue el que unificó estos dos pueblos en una potencia bipartita, binaria, como un dúo, y se unieron con un propósito, en derrocar a Babilonia y así liberarse del yugo de Babilonia. De esa manera, Ciro II o Ciro el Grande tuvo la oportunidad en convertirse en el monarca supremo de esta hegemonía, la cual es la única que se conformó por dos potencias en dúo. Daniel capítulo 2 versículo 32 dice de que la cabeza de esta imagen era de oro fino, y dice luego que su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sabemos que la cabeza de oro fino fue Babilonia, pero la segunda parte dice su pecho y sus brazos eran de plata, y se refiere a los medos y los persas. Cuando dice su pecho y sus brazos, su simbología es muy clara. Como son dos naciones, está representada por dos brazos, donde cada brazo representa una nación o un pueblo. El uno era Persia y en el otro los medos. Según el registro bíblico, dos brazos, dos naciones que formaron un solo imperio. Y fue Ciro quien logró esa unificación como potencia. En el capítulo 2 de Daniel se le representa con la plata en la estatua del sueño de Nabucodonosor, porque era un metal que abundaba mucho en Media y en Persia. Era tanta la plata que tenían que ni siquiera la valoraban. En el capítulo 7 de Daniel vemos en la simbología se le representa con un oso. En la primera bestia aparece un león, el cual simboliza a Babilonia, pero la segunda simboliza a los medos y los persas, siendo representados con un oso. Daniel capítulo 7 versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y en el capítulo 7 de Daniel encontramos los simbolismos de estas potencias o hegemonías. En el caso de Babilonia es representada con un león alado, y en el caso de los medos y de los persas es representada en un oso. Pero ¿por qué un costado se alzaba más que el otro? Aquí también hay un simbolismo. Sin embargo, en el capítulo 8 de Daniel, a los medos y los persas se le hace referencia también con otro símbolo. Veamos Daniel capítulo 8 versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así vemos de que el imperio medo-persa se le representa también con un carnero en el próximo, y se le representa como un carnero. ¿Cómo comprobamos por la Biblia en que el imperio medo-persa también se le representa como un carnero? Veamos el libro de Daniel capítulo 8 versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esto deja claro en que a los medos y los persas los simbolizan varias cosas. Veamos, primero, los brazos, segundo, la plata, y tercero, el oso, y cuarto, el carnero. Tengamos presente esas simbologías. Leemos Daniel capítulo 8 versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Por qué se alzaba un costado más que el otro? Porque un cuerno era más grande que el otro.
Es importante saberlo, aunque son dos potencias, dos naciones que posteriormente forman una, sin embargo, una de estas dos naciones tiene el dominio por ser más sobresaliente que la otra. La nación de esta dupla o de este binomio, la nación predominante aquí lo fue Persia, siendo la nación predominante que tuvo más dominio, más relevancia. Por esta razón, muchas veces en los registros históricos a los medos se les llaman también persas, porque los medos no tuvieron la misma relevancia que los persas, los cuales sobresalieron. Por eso cuando dice de que uno de los lados o costado o cuerno fue más alto, es porque uno fue más exitoso en el caso de Persia. Por eso dice en el carnero, uno de los cuernos fue más alto. Y con el pasar del tiempo fue que creció, es decir, obtuvo más dominio en la gobernación. También en la imagen del oso hay algo importante cuando dice de que en su boca tiene 3 costillas, los cuales simbolizan los 3 imperios anteriores, los cuales fueron Egipto, Asiria y Babilonia, porque los quebrantó, los sujetó, los dominó y los puso bajo su autoridad y su dominio. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo la cuarta potencia en el orden de la sucesión de las potencias humanas y la segunda potencia, según el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.